Buenos días. El tema de hoy, el que nos ha tocado es Machine Learning. Una pequeña introducción sobre este tema es que Machine Learning significa lo que es aprendizaje automático en español. Él cobró importancia en los años 1980. Tiene una habilidad esencial que permite a los sistemas reconocer patrones en los datos para hacer las predicciones. Esta tecnología está disponible en infinidad de apps, como las que son de Netflix, Spotify, las respuestas inteligentes del Gmail o las voces de Siri y Alexa. Los fundamentos teóricos del tema, en pocas palabras, el aprendizaje automático es un maestro en el reconocimiento de patrones. Esta capacidad de aprendizaje también se utiliza para mejorar lo que son los motores de búsqueda, los bots, los diagnósticos médicos e incluso para detectar fraudes en las tarjetas de crédito. También tenemos aquí diferentes tipos de algoritmos que son de regresión, algoritmos bayesianos, de agrupación, de árbol de decisión, de redes neuronales, que son las que van a hablar mis otros compañeros, de reducción, de dimensión y de aprendizaje profundo. La aplicación, vemos aquí la capacidad en las máquinas para aprender, está presente en muchos aspectos de la vida cotidiana. Existen tres aspectos de aprendizaje automático que son el supervisado, no supervisado y aprendizaje de refuerzo. Machine Learning en la medicina busca la eficiencia de los equipos generadores de diagnósticos médicos, así se podrá descartar errores. Por ejemplo, en los últimos años, por el Machine Learning en el área de salud, el hallazgo de lo que son las células cancerígenas en plena etapa de aparición nos ha permitido dar un tratamiento mejor a los pacientes, totalmente enfocado según su tipo de cáncer, alargando así la vida del enfermo, que en mi caso, mi tía tiene cáncer de seno, y pues gracias a todos estos aparatos que tiene el hospital y Solca, pues les ha permitido ya luchar casi 11 años con este cáncer. También lo vemos aplicado en la educación, en la construcción, finanzas y un sinnúmero de situaciones. Hemos llegado a la conclusión de que Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial, cuya finalidad es desarrollar técnicas que permitan a las computadoras aprender, convirtiéndose en un pilar fundamental y gracias a los aportes de lo que es la inteligencia artificial y a esta aplicación en los diferentes campos mencionados, el Machine Learning se ha hecho posible hacer la vida del ser humano más fácil, permitiendo así el proceso económico y tecnológico. Para concluir, con esta explicación de este tema importante que cada día va avanzando un poquito más, el pensamiento humano tiene la capacidad de desarrollar diversas habilidades, por ejemplo, que son las emociones, los pensamientos, razonamientos, aprendizajes, lenguaje, visión y lo más importante, es completo, cosas que las máquinas no tienen y nunca tendrán. Entonces, ese ha sido mi parte de Machine Learning. Ahora, en lo que es caso estudio y los resultados, con un ejemplo, un ejercicio, lo va a realizar lo que es mi compañero Héctor. Y le doy el paso a él. Muchas gracias. Saludos cordiales, mi nombre es Héctor Toaza, soy integrante del grupo número 12. Pues el día de hoy pues vamos a impartir eh, un modelo de árbol de decisión.
Yo he trabajado en la aplicación Google Colab, que proviene también de Python, con código de Python, eh, del modelo Machine Learning, ¿sí? Bueno, yo he cogido un ejemplo sencillo de árbol de decisión con un conjunto de datos ficticios, como tenemos aquí, sobre la compra de un producto basado en la edad y en los ingresos, ¿sí? Como primer paso, pues lo que realicé pues fue implementar a esta biblioteca pues el código pip install, como podemos visualizar aquí, install script learning graphing. ¿Esto qué quiere? ¿Para qué nos sirve? Se utiliza para un entorno de Python, ¿sí? Eh, que prácticamente nos sirve para proporcionar las herramientas simples y eficientes para análisis predictivo, ¿sí? Graphing que vendría a ser para representar gráficamente las estructuras de los grafos que vamos a aplicar en Python, y se utiliza específicamente en árboles de decisión generados por modelos Machine Learning, ¿sí? Como son los árboles de decisión. Bueno, ya una vez que instalamos nuestra librería, pues comenzamos ya a importar la biblioteca necesaria para implementar nuestro ejemplo, como ya les mencioné anteriormente. Entonces, el paso uno que hice, pues fue crear un conjunto de datos ficticios, como tenemos aquí. Nuestra data vendría a ser la edad, ¿sí? La edad, los ingresos y la compra, ¿sí? Entonces, creamos un conjunto que etiquetamos y lo que queríamos predecir, o sea, ¿qué quiere predecir? Si es que nos sale uno, la persona estaría haciendo o realizando la compra, y si es que nos sale cero, pues sería que la persona no compra en esta tienda ficticia, ¿no? Entonces, como paso dos, pues es ya convertir el diccionario a un data frame en pandas, ¿sí? Para aquello, pues importamos igual nuestra data y separamos ya las características tanto de X como de Y, ¿sí? X que vendría a ser la edad y los ingresos, que es lo que yo he considerado, y Y que vendría a ser la compra, ¿sí? O sea, dividimos en características de X prácticamente lo que es la edad y los ingresos, y etiquetas de Y vendría a ser prácticamente la compra, ¿sí? Una vez que dividimos estos conjuntos, pues, de entretenimiento y vamos a dividir ya el conjunto de entretenimiento y prueba, ¿sí? Aquí vendría a ser extrain, extest, esos son los códigos que nosotros hemos aplicado. Si es que es menos que 0.2 y mayor a 42, ¿sí? Una vez que dividimos estos datos en Python, que es extrain, extext igual, dividimos los datos en conjuntos de entrenamiento para crear y entrenar nuestro árbol de decisión. O sea, una vez ya ingresados estos datos, pues nos va a tomar una decisión, ¿sí? Creamos el clasificador del árbol, ¿sí? Aquí estamos ya aquí, en este de aquí. Creamos la clasificación del árbol de decisión en CLF, ¿sí? Que vendría a ser el, perdón, el clasificador del árbol de decisión que tenemos, y prácticamente lo entrenamos o lo proyectamos eh, para realizar las predicciones en el conjunto de pruebas tanto de Python, ¿sí? Aquí, como podemos ver, ya realizamos la predicción con los códigos para poder realizar el conjunto de prueba, ¿sí? Y calculamos la precisión del modelo, sí, eso lo hacemos en las métricas. O sea, cuando vamos a hacer la evaluación de la precisión del modelo, pues ahí calculamos la precisión. Comparamos las predicciones y sí, con las etiquetas reales del conjunto de prueba y test, cómo funciona en el árbol de decisión. En sí, a ver, el árbol de decisión toma decisiones basadas en reglas emprendidas durante el entrenamiento, ¿sí? En este caso, pues cada nodo interno del árbol presenta una pregunta sobre la característica. Por ejemplo, la edad es mayor que X, cada hoja representa la predicción, por ejemplo, la compra o la no compra. En este caso, si el árbol puede emprender
reglas como que si la edad es mayor que 30, como tenemos aquí, es mayor que 30 y los ingresos son mayores de 60,000, o sea, mayores de 60,000, entonces compra, ¿sí? Estas reglas se dividirán automáticamente durante el entrenamiento para maximizar la precisión del modelo. Al final, pues podemos ver que la precisión del modelo indica la decisión que puede predecir una persona en una compra o no, ¿sí? Generaliza los datos, ¿sí? Y aquí vamos ya a ejecutar, como ustedes pueden visualizar, y nos sale precisión del modelo al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que las predicciones que nosotros hemos agregado en Python, en todo el modelo que hemos aplicado, fueron correctas, ¿sí? Esto podría deberse a que todos los datos son, o sea, están bien estructurados, ¿no? En nuestro árbol de decisión. Eh, a la vez, pues también decir que al darnos la precisión del modelo al 1.00, que indica que está eficazmente relacionado todos los ingresos que hemos dado para nuestro modelo, ¿sí? Eso es todo en cuanto a lo que me ha tocado mi parte. Le doy paso a mi compañero. Muy amable. Saludos, estimado ingeniero. Mi nombre es Loida Peñafiel Mejía y en este video voy a hablar un poco acerca sobre las redes neuronales. Las redes neuronales son una rama de la inteligencia artificial que se inspiran en el funcionamiento del cerebro humano para resolver problemas complejos. Introducción a las redes neuronales. Las redes neuronales son algoritmos de aprendizaje automáticos que imitan el comportamiento de las neuronas en el cerebro humano para procesar y analizar datos. Es decir, que estas redes son algoritmos de aprendizaje automáticos que intentan imitar la forma en que funcionan las redes de neuronas en el cerebro humano. Estas de aquí utilizan conexiones ponderadas y capas de modos interconectados para procesar información y resolver problemas complejos, como el reconocimiento de imágenes, el procesamiento del lenguaje natural o la toma de decisiones. Entonces, al modelar los procesos cerebrales, las redes neuronales pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como lo es el aprendizaje, la adaptación y la resolución de problemas de manera eficiente. Conceptos básicos de la inteligencia artificial. Como podemos observar, en el número 1 tenemos lo que es aprendizajes automáticos. Los aprendizajes automáticos forman parte de las redes neuronales en donde éstas adquieren conocimientos y mejoras de rendimiento a medida que se exponen a más datos. Como punto número 2 tenemos los algoritmos de clasificación. Aquí las redes neuronales van a emplear un algoritmo de clasificación que va a reconocer patrones y realizar tareas como la detección la detención de objetos o el reconocimiento de voz. Modelos predictivos, con su capacidad de detectar patrones, en donde también pueden crear modelos predictivos para predecir resultados o tendencias basadas en datos históricos. Estructura y funcionamiento de una red neuronal. En base a esto, la estructura y su funcionamiento, por un lado tenemos lo que es las neuronas, donde las redes neuronales están compuestas por unidades llamadas neuronas, que reciben y procesan información. ¿Qué significa esto? Que las redes neuronales están formadas por elementos individuales llamadas neuronas, en donde son unidades básicas que van procesando información en estas redes. Entonces, estas neuronas van a recibir información de otras neuronas o del entorno y la van procesando para producir una salida.
De esta manera, las redes neuronales pueden aprender y realizar tareas complejas de manera similar al cerebro humano, ¿verdad? Capas. Las neuronas se organizan en capas, incluyendo una capa de entrada, una o varias capas ocultas y una capa de salida. Aquí el término capas se refiere a la estructura organizativa, en donde es un modelo de aprendizaje automático llamado red neuronal artificial, en donde estas neuronas se van agrupando en capas que incluye una capa de entrada, una o varias capas ocultas. Entonces, las capas de entrada es la capa inicial de la red neuronal, es decir, donde se van ingresando los datos o características de la entrada. Estas capas se van representando en una característica específica del conjunto de datos. Las capas ocultas, una o varias capas ocultas, son capas intermedias. Es decir, que entre la capa de entrada y la capa de salida, estas capas son responsables del procesamiento y las van transformando de los datos de entrada a medida que se propaga la información a lo largo de la red neuronal. Por último, tenemos lo que es una capa de salida, que es la capa final de la red neuronal. Es donde se va obteniendo la salida o resultado deseado. Entonces, cada neurona en esta capa va a representar una clase o categoría específica en un problema de clasificación o un valor numérico en un problema de regresión. Conexiones. En esta parte, las neuronas están interconectadas a través de conexiones ponderadas que van a permitir transmitir señales entre ellas. Es decir, que están enlazadas entre sí mediante conexiones, que se van a denominar sinapsis. Y estas conexiones tienen un peso en donde va a determinar la fuerza con la que se transmite una señal en una neurona a otra. Entonces, estas conexiones llamadas ponderadas van a ser esenciales para la transmisión eficiente de señales y la comunicación entre neuronas en el cerebro. Función de activación. Cada neurona va a aplicar una función de activación a las señales recibidas para determinar una salida. En una función matemática, esto de aquí se utiliza en las redes neuronales artificiales para determinar la salida de una neurona. Esta función nos va a tomar como entrada la suma ponderada de las señales recibidas por las neuronas, en donde va a procesar y va a generar la salida de la neurona. Entonces, nosotros podemos decir que la función de activación puede introducir no linealidad en la red neural. Es decir, que va a permitir que la red pueda aprender y representar relaciones complejas entre las señales de entrada y de salida. Aplicaciones de las redes neuronales en la actualidad. Estas aplicaciones, bueno, debemos de tener en cuenta que hoy en día estas aplicaciones en la inteligencia artificial lo que tenemos son los reconocimientos de imágenes. Reconocimientos de imágenes, aquí las redes neuronales van a utilizar objetos para ser reconocidos, rostros y contenidos en imágenes y videos. Procesamiento del lenguaje natural. Las redes neuronales se aplican en la traducción automática, la generación de texto y la comprensión del lenguaje humano. Por otro lado, tenemos lo que es la conducción autónoma, en donde aquí las redes neuronales son esenciales para el desarrollo de vehículos autónomos
capaces de tomar decisiones en tiempo real. ¿Qué significa esto? Que las redes neuronales juegan un papel fundamental en donde las redes juegan un papel fundamental en el desarrollo de vehículos autónomos. Entonces, estas redes son un tipo de algoritmo de aprendizaje automático en donde va a imitar el funcionamiento del cerebro humano. En el contexto de esto, los vehículos autónomos, las redes neuronales permiten que el vehículo recopile y analice datos en tiempo real para tomar decisiones autónomas, sin la necesidad de una intervención humana, ¿verdad? Entonces, esto de aquí nos va a incluir decisiones relacionadas con la conducción, como acelerar, frenar y cambiar de dirección, así como detectar y reaccionar a otros vehículos, peatones y obstáculos en la carretera. Entonces, nosotros en resumen podemos decir que las redes neuronales son esenciales para que los vehículos autónomos puedan tomar decisiones en tiempo real y operar de manera segura en los vehículos autónomos. Tenemos que también nosotros tomar en cuenta que estas redes son un tipo de algoritmo de aprendizaje automático, en donde esto va a imitar el funcionamiento del cerebro humano. Entonces, en el contexto de los vehículos autónomos, nosotros podemos decir que estas redes van a permitir que el vehículo recopile y analice datos en tiempo real para tomar decisiones autónomas. Ventajas y desafíos de las redes neuronales. Como ventaja podemos nosotros aquí tener en cuenta que, bueno, estas redes van a ser capaces de aprender y adaptarse a diferentes situaciones, ofreciendo resultados precisos en diversas tareas. Es decir, bueno, estas redes tienen la capacidad de analizar esos datos complejos y aprender de ellos, permitiéndoles adaptarse y mejorar su rendimiento conforme van recibiendo más información. Y esto de aquí nos va a permitir ofrecer resultados precisos y confiables en una amplia variedad de tareas, como lo es los reconocimientos de patrones que habíamos hablado hace un momento, y la clasificación de datos, la toma de decisiones y entre otros. Los desafíos, la interpretación de los resultados y la explicabilidad de las decisiones tomadas por las redes neuronales siguen siendo un desafío. Entonces, en lo que es desafíos van a existir bastantes razones por la cual la interpretación de lo que es los resultados y la explicabilidad de las decisiones tomadas por las redes neuronas puede ser un desafío. Como por ejemplo, debemos tener en cuenta lo que es la opacidad del modelo. Es decir, que las redes neuronales son modelos complejos que están compuestos por múltiples tareas y miles o incluso millones de conexiones entre neuronas. Entonces, esto de aquí lo que va a hacer es poner complejo al momento de comprender un resultado en particular y las características que se están teniendo en cuenta, ¿verdad? Por otro lado, la falta de transparencia en el entrenamiento, que durante el proceso de entrenamiento las redes ajustan automáticamente los parámetros para minimizar una función de pérdida. Pero sin embargo, podemos tener en cuenta que muchas veces no sabemos exactamente cómo se están tomando las decisiones y qué variables están incluyendo más en el resultado final. Sensibilidad a los datos de entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que son altamente sensibles a los datos de entrenamiento y pueden aprender patrones que no necesariamente van a tener sentido desde una perspectiva humana. Entonces, esto lo que nos va a llevar es a conducir decisiones inesperadas o sesgadas. Explicaciones a nivel de características. En muchas ocasiones va a resultar bastante difícil qué características o variables están siendo consideradas por la red neuronal
para tomar una decisión. Entonces, esto es especialmente problemático en aquellos casos donde la interpretación de los resultados es crucial, como en aplicaciones médicas de la justicia. Por último, tenemos lo que es los ejemplos de uso de redes neuronales en diferentes campos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en lo que es el diagnóstico médico, en donde estas redes van a utilizar, bueno, se utilizan para detectar enfermedades y proporcionar diagnósticos más precisos en medicina. Por ejemplo, que son algoritmos de aprendizaje automatizados inspirados en el funcionamiento del cerebro humano, en donde se va a utilizar en la medicina. Y va a ayudar a enfermedades y a detectar diagnósticos más precisos. Y van a poder utilizar o analizar grandes cantidades de datos médicos, como lo son las imágenes, resultados de pruebas de laboratorios y datos clínicos. Esto nos va a ayudar a identificar patrones y señales que podrían indicar la presencia de una enfermedad. Entonces, nosotros al utilizar estas herramientas, los médicos van a poder obtener información adicional y confiable para apoyar sus diagnósticos y tomar decisiones de tratamientos más informadas. Análisis de mercado financiero. En este campo nos va a ayudar a realizar grandes volúmenes de datos para identificar patrones y predecir tendencias en los mercados. Esto significa que las redes neuronales son herramientas de eficiencia para analizar grandes cantidades de información, grandes cantidades de patrones o tendencias de los datos, y va a hacer pronósticos sobre cómo se comportarán los mercados en el futuro. Esto puede ser esencialmente útil para los inversores y traders, ya que les permite tomar decisiones y aprovechar oportunidades en el mercado. Robótica humana, autónoma. Las redes neuronales son fundamentales para permitir que los robots realicen tareas complejas de forma autónoma. ¿Qué significa esto? Que las redes neuronales son una tecnología esencial para permitir que los robots sean capaces de realizar tareas complejas sin una intervención constante o intervención humana. Las redes neuronales son un tipo de algoritmo de aprendizaje autónomo que va a imitar el funcionamiento del cerebro humano. Entonces, esto lo que va a hacer es permitir que los robots puedan aprender a través de la experiencia y ajustar su comportamiento de forma autónoma. Esto les va a permitir adaptarse y responder a diferentes situaciones en tiempo real, lo que en sí nos va a resultar una mayor capacidad de autonomía en las tareas que van a realizar. Entonces, esta sería mi exposición, ingeniero, esperando que sea de su agrado. Muchas gracias por la atención prestada. Saludos a todos. El tema a exponer es redes neuronales. Bueno, en esta presentación vamos a ver lo que es un ejemplo de un algoritmo y vamos a ver en qué áreas es aplicado lo que es las redes neuronales y un ejemplo de su funcionalidad. Por ejemplo, una de las aplicaciones de lo que son las redes neuronales es en el área de las telecomunicaciones, lo cual permite tener una solución a lo que son los problemas que suelen suscitarse hoy en día, tal como es el tráfico de datos, por ejemplo, en el tráfico también de llamadas, las redes neuronales, debido a su proceso evolutivo, es aplicado en estas áreas.
ya que permite tener resultados óptimos que han aliviado lo que es este malestar presentado en lo que son en el área de las telecomunicaciones. Por ejemplo, aplicaciones de los algoritmos, de las redes neuronales, de la inteligencia artificial. Por ejemplo, como decíamos, dentro de lo que son las telecomunicaciones, por ejemplo, la detección de correos spam. Estos se encargan de interceptar y analizar lo que son los correos. Eh, ¿Cómo analizan? El sistema de inteligencia artificial lo que hace es revisar el contenido de los correos electrónicos y determina si estos tienen, por ejemplo, contenido publicitario. Entonces, el algoritmo lo que va a hacer es analizarlo. Si contiene contenido publicitario, lo que va a hacer es considerarlo como spam. Y si el correo electrónico no contiene este tipo de información, será enviado a su destinatario. Y como decíamos, si lo considera spam, va a realizar lo que es una eliminación automática en la mayoría de sus casos. En lo que es ingeniería de tráfico, por ejemplo, se encarga las redes neuronales en lo que es la planificación, diseño y dimensión de un algoritmo que permita la existencia de condiciones óptimas. Quiere decir que va a permitir que haya márgenes de beneficio para los usuarios y va a disminuir lo que es el tráfico de datos. En cuanto al control de sobrecargas, por ejemplo, las redes neuronales se van a encargar de lo que es el monitoreo de redes con la final de evitar lo que son una sobrecarga de tráfico de llamadas. ¿Cómo va a hacer esto? Va a permitir que haya un ciclo cada tiempo donde las llamadas van a tener un tipo de bloqueo. Por ejemplo, en cuanto a lo que es llamadas a operadoras, por ejemplo, en un ejemplo claro, cuando llamamos a Claro, a la empresa Claro, Movistar o CNT, por ejemplo, ustedes podrán haberse dado cuenta que a veces nos mantienen en línea durante un cierto tiempo y la llamada se cae si no hay respuesta de parte de un operador o puede ser de un robot o de parte de un operador, un ser humano. La llamada se cae. A esto se refiere lo que es el control de sobrecarga. Las llamadas, si hay una gran cantidad de demanda de lo que son llamadas, va a tener un proceso de que cada cierto tiempo va a iniciar la secuencia y va a cancelar lo que son las llamadas y va a esperar que haya nuevas solicitudes. Y podemos visualizar lo que es un código realizado en lenguaje de programación de Python. Por ejemplo, y lo que realiza estas líneas de código es el análisis de lo que son correos. Como dije al principio, lo que es el control de correos spam, este sistema o este código va a realizar lo que es el control. A continuación vamos a visualizarlo desde lo que es la plataforma de Google Colab para ver cómo funciona. Como podemos visualizar aquí, tiene lo que son las librerías de NumPy, Pandas, Clear Model Selection, Clear Feature Extraction, Clear Processing y TensorFlow. Lo primero que va a hacer este código, como se indica aquí, es crear un data frame de
ejemplo para ilustrar lo que es el código. Por ejemplo, en esta parte de aquí nos indica qué es lo que va a revisar. Por ejemplo, como habíamos mencionado, si es correo spam o publicidad, a revisar el contenido y si contiene alguno de estas terminologías que se han descrito aquí, lo va a considerar como correo spam. Caso contrario, si no contiene este texto, lo va a considerar como no spam y va a ser enviado a su destinatario. Aquí, como paso número 1, dice va a procesar los datos. En esta área va a procesar la información, va a recibir los correos y va a proceder al análisis. En esta parte de aquí va a convertir lo que es el texto a representación numérica, o sea, lo va a considerar como porcentaje. Luego va a codificar lo que son las etiquetas, si es considerado spam o no spam, y lo va a convertir a valores numéricos para tener una estadística. Luego va a dividir los datos de los conjuntos de entrenamiento y la prueba. Luego, en el paso 2 va a inicializar lo que es la función de la red neuronal para el proceso de análisis. Luego, en el tercer paso, va a comenzar lo que es el entrenamiento de la red neuronal. Va a comenzar a procesar una y otra vez hasta que haya obtenido los resultados. Luego va a considerar lo que es la evaluación del modelo. Y el quinto paso va a realizar lo que son las predicciones. Una vez que haya hecho las predicciones, va a, también, va a considerar lo que es el correo a la misma representación numérica que ha analizado anteriormente. Va a hacer su predicción y luego va a convertir la predicción en etiquetas. O sea, quiere decir que si es spam o no es spam. Vamos a ejecutarlo. Vamos un momento. Viendo un ejemplo del proceso. Por ejemplo, en este caso, analizó y encontró que estaba alguno de los términos que habíamos descrito al principio. Oferta especial solo por hoy, este mensaje es regular, como normalmente saben llegar al correo. Y como resultado consideró que este correo era spam. Eh, es importante conocer qué función también realiza cada una de las bibliotecas que fue usada en el código. Por ejemplo, NumPy, lo que hace esta librería es utilizar o realizar operaciones numéricas eficientes. En este código se utiliza para lo que es la manipulación y proceso de matrices, ya que esta es una herramienta poderosa para operaciones matriciales y numéricas. Lo que es la librería de pandas utiliza lo que es la manipulación y análisis de datos. Como se mencionó, en este código se utiliza para la creación y manipulación de lo que son los data frames, que es una estructura tabular que facilita el trabajo con los datos estructurados que ingresaron. El Scikit-Learn es una biblioteca de aprendizaje automático en la función de lo que es en Python. Esta función o esta biblioteca se encarga de dividir lo que es el conjunto de datos y el entrenamiento y la prueba. El Scikit-Learn, eh, con el contador de vectores, es una clase de Scikit-Learn que se utiliza para convertir la colección de documentos de texto a una matriz de recuentos de tokens.
El tercer es Scikit-learn o Label Encoder. Es una clase que se utiliza para decodificar lo que son etiquetas de clases convertidas en números. Esta se encarga de convertir las etiquetas dentro del código que acabamos de ver, si es spam o no es spam, a valores numéricos. Eh, y por último, TensorFlow y Keras son bibliotecas de aprendizaje automático de código abierto que fue diseñado por Google. Keras es una interfaz de alto nivel para lo que es la librería de TensorFlow y otros tipos de bibliotecas que son usados para la elaboración de algoritmos de las redes neuronales. Muy buenas tardes. Les saluda César Daniel Águila de Sánchez. Continuando el tema de la asignatura de inteligencia artificial, las redes neuronales, tenemos lo que como tema las limitaciones y desafíos de las redes neuronales. Los desafíos y las limitaciones más importantes de las redes neuronales suelen estar en el proceso de entrenamiento. Entrenar redes neuronales profundas requiere hardware físico, la mano de obra, experiencia y mucho tiempo valioso. Más allá de eso, tenemos lo que son algunos desafíos. Sí, los principales desafíos o los más comunes tenemos a lo que son gradientes que explotan o se desvanecen, ¿sí? Que indican que las redes neuronales profundas pueden encontrar dificultades en la propagación de gradientes durante la propagación hacia atrás, lo que resulta en un problema de desvanecimiento o explosión de gradientes. Como siguiente limitación y desafío, tenemos lo que son las necesidades de datos etiquetados. Las redes neuronales por lo general requieren datos de entrenamiento etiquetados, lo que puede ser costoso en términos de tiempo y de dinero, en especial en dominios con disponibilidad limitada de datos etiquetados. ¿Okay? Como siguiente tenemos la interpretabilidad y transparencia. La interpretabilidad y transparencia se suele llamar lo que son cajas negras a las redes neuronales, debido a su naturaleza compleja y no lineal. Interpreta el proceso de toma de decisiones de las redes neuronales. Puede ser desafiante y también la incapacidad para explicar cómo o por qué se generó un resultado, que esta puede llevar a la falta de confianza. Tenemos lo que son los requisitos de recursos. Cuando hablamos de requisitos de recursos, nos indica que se tiene que entrenar o es entrenar a las redes neuronales de gran escala con set de datos masivos. Pueden requerir importantes recursos informáticos de alto rendimiento y costosos. Y por último, tenemos o contamos con el riesgo de sesgo de datos. Cuando nos indica el riesgo de sesgo de datos, estas son las suposiciones que se realizan durante el entrenamiento de algoritmos, que pueden provocar que las redes neuronales se amplifiquen los sesgos culturales. Alimentar algoritmos con serie de datos que no son neutrales indefectiblemente llevará a propagar el sesgo. Una vez que ya concluimos los principales o los más comunes limitaciones y desafíos, tenemos lo que son las implicaciones de ética y sociales del uso, ¿sí? A medida que la inteligencia artificial avanza y se integra en diversas áreas de nuestra sociedad, es fundamental establecer principios éticos para su desarrollo y uso responsable, ¿sí? Estos principios éticos proporcionan una guía
para garantizar que la inteligencia artificial se utilice de manera ética y respetuosa con los valores y derechos humanos. A continuación, vamos a presentar algunos o los principales principios éticos en el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial. Tenemos lo que son beneficio humano. La inteligencia artificial debe utilizar el beneficio humano de las personas y la sociedad en general. Se debe priorizar el bienestar humano, la equidad y el interés público en todas las aplicaciones de la inteligencia artificial. Los sistemas de inteligencia artificial deben contribuir al avance de la humanidad y mejorar la calidad de vida de las personas. Tenemos otro de los principios éticos, está la transparencia y explicabilidad. Es fundamental que los sistemas sean transparentes y a la vez explicables. Deben ser comprensibles para los usuarios y las partes afectadas, de manera que las decisiones tomadas por los sistemas de inteligencia artificial sean claras y comprensivas. También contamos lo que es la justicia y la equidad. La inteligencia artificial debe ser desarrollada y utilizada de manera justa y equitativa. Debemos evitar sesgos y discriminaciones, asegurando que los sistemas de inteligencia artificial no refuercen desigualdades existentes. ¿Ya? Otro de los principios éticos tenemos lo que es la privacidad y seguridad de los datos. La privacidad y seguridad de datos son principios fundamentales en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. Se deben respetar y proteger los datos personales, cumpliendo con las leyes y regulaciones de protección de datos. Es esencial implementar medidas de seguridad adecuadas para prevenir casos no autorizados y garantizar la confidencialidad de la información. ¿Sí? Y por último, ¿sí?, tenemos lo que es la responsabilidad y rendición de cuentas. Los desarrolladores, proveedores y usuarios de los sistemas deben de asumir la responsabilidad de las decisiones y acciones de estos sistemas. Se deben establecer mecanismos adecuados para atribuir responsabilidades en caso de daños o consecuencias negativas causadas por la inteligencia artificial. En cambio, la rendición de cuentas es esencial para promover la confianza y la responsabilidad ética en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. ¿Ya? Estos principios en realidad proporcionan una base sólida que nos da cabida a que se genere lo que es la confianza entre el usuario y el proveedor para el desarrollo y uso responsable de la inteligencia artificial. Es importante que los actores antes mencionados que se encuentran involucrados en la inteligencia artificial adopten y se integren a sus prácticas y decisiones. Una vez que ya vimos lo que son las implicaciones éticas y sociales de su uso, tenemos lo que es las conclusiones. Las redes neuronales son una de las herramientas más utilizadas por el hombre para imitar el comportamiento de sí mismo, por lo cual se hace necesario que estudiemos a profundidad su metodología de trabajo, así como la aplicación de los diferentes modelos matemáticos que lo conforman, ¿sí? Dentro de estas conclusiones generamos dos puntos, lo que es el resumen de los hallazgos y logros avanzados y también las contribuciones y recomendaciones para futuras investigaciones. Dentro del resumen de los hallazgos, las redes neuronales se han convertido en una pieza clave para el desarrollo de la inteligencia. Es uno de los principales campos de la investigación y el que más está evolucionando con el tiempo, ofreciendo cada vez soluciones más complejas y eficientes. Mientras que el otro punto que se nos generó, que es las contribuciones y recomendaciones para futuras investigaciones, indica que las capacidades más complicadas de alcanzar son aquellas que requieren interaccionar con entornos no restringidos ni previamente preparados. Diseñar sistemas que tengan
Estas capacidades requieren integrar desarrollos en muchas de las áreas de la inteligencia artificial. En particular, se necesita el lenguaje de representación de conocimientos que nos muestran una codificación e información de muchos tipos de distintos objetos, situaciones, acciones, así como también las propiedades de las relaciones, entre ellos las relaciones causa y efecto, ¿sí? Y se necesita también nuevos algoritmos que en base a estas representaciones puedan de forma robusta y eficiente resolver problemas y responder preguntas sobre cualquier tema. Y finalmente, dado que se necesitará adquirir un número prácticamente ilimitado de conocimientos, estos sistemas deberán ser capaces de aprender de forma continua a lo largo de toda su existencia. Le quedo muy agradecido por su atención prestada. Sí. Gracias por su atención.